Eres Dios de esta tierra, eres rey de esta gente y el Señor de este pueblo. Eres luz en tinieblas, la esperanza al que espera y la paz al turbado. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Vamos a levantar nuestra Biblia bien alto. Vamos a decirle, esta es la Biblia. Dígalo con fuerza, creyendo, esta es la Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que ella dice que soy. Yo tengo lo que ella dice que tengo. Yo puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer. Por tanto, prepara mi corazón y mis oídos para recibir tu palabra, porque mi vida nunca más será igual. Denle un aplauso a Dios. Estamos hablando sobre una serie de enseñanzas sobre la situación que estamos afrontando. Hace 2 semanas hablábamos sobre cómo reaccionar en medio de la crisis. La segunda semana sobre vayan y cuéntenlo. ¿Qué es lo que la gente cuenta de nosotros? Aunque no andamos por lo que la gente dice, pero sí es importante que la gente hable bien de nosotros. Yo quiero hablar sobre otro tema. ¿Cuántos el día viernes estábamos escuchando una preciosa enseñanza que a lo personal a mí me habló? Que hablaba sobre el miedo. ¿Cuántos han tenido miedo? Estoy con una iglesia bien valiente. Pero lamentablemente yo he tenido miedo. Y todos hemos tenido algún momento. Y todos algún momento hemos tenido miedo. Y a veces tenemos miedo a cosas pequeñas como a cosas grandes. A veces tenemos miedos a las mismas personas. Muchos tienen miedo que su suegra visite en casa. Yo no tengo miedo, pero muchos lo tienen. Pero todos algún momento tenemos que afrontar el miedo. Yo soy William Wallace y veo todo un ejército de compatriotas dispuestos a desafiar la tiranía. Han venido a pelear como hombres libres. Son hombres libres. ¿Qué harían sin su libertad? ¿Pelearán? ¡No! ¡No vamos a luchar! ¿Contra eso? ¡No! ¡Huiremos! ¡Y viviremos! ¿Sí? Peleen y tal vez morirán. ¡Huyan! ¡Y vivirán! Aunque sea un tiempo. Y al morir en sus camas, pasados muchos años, no desearán cambiar todos los días a partir de hoy por una oportunidad, solo una oportunidad, de volver aquí y decir al enemigo que pueden tomar nuestra vida, pero jamás tomar nuestra libertad. Conocido como uno de los discursos más grandes en el mundo de Hollywood, el discurso de William Wallace, un guerrero legendario. Muchas historias gloriosas salieron de este hombre, cargadas, claro está, de exageraciones. Salieron muchas historias como que con su puño podía matar a cientos de ingleses, o con sus ojos podía consumirlos a fuego. Con un ejército mucho menor, varias veces derrotó al ejército inglés, no una ni dos, sino varias veces. El rey inglés, al oír su nombre, se moría de ira.
Verdaderamente este hombre, William Wallace, era un hombre o un valiente indomable. Pero en la soledad de una cárcel, en el momento menos esperado, cuando estaba solo, nadie imaginó que de los labios de este hombre salieran estas dos palabras: tengo miedo, tengo mucho miedo. Es que por más valiente que seamos, algún momento tendremos que enfrentar el miedo. Es que el miedo es algo natural en el ser humano. La Biblia nos habla que nuestro Señor Jesucristo al borde de la cruz clamó: si es posible, pasa de mí esta copa. Pero lo que me sorprende es que dice que sudor de sangre empezó a caer sobre su frente. Y los estudiosos hablan que este sudor es muestra de un miedo que puede invadir a la persona. Jesús, siendo Dios en su naturaleza humana, también tuvo miedo. Y aunque el miedo es una respuesta de defensa ante las situaciones peligrosas, en muchas ocasiones este miedo, que es nuestra defensa, puede convertirse en nuestra más grande destrucción. Al momento que dejamos que el miedo tome el control de nuestras vidas. Aunque el miedo es natural, aunque el miedo es normal, lo que es anormal es dejar que el miedo tome el control de nuestras vidas. Hace semanas atrás vivimos un evento que poco a poco lo estamos superando. Y una situación que llevó a que muchos tengamos miedo. Y ahí era el momento de ver a mucha gente si era valiente o no era valiente. Hermanos que se pararon a la puerta de la casa y me dijeron: nadie me sale de aquí. ¿Nos morimos todos o vivimos todos? Pero eran situaciones donde tuvimos que enfrentar el miedo. El día de mañana nuestros hijos empezarán un año escolar o un nuevo año lectivo. Y tal vez por producto de esta situación tenemos miedos a enviarles a nuestros niños, o nuestros niños y jóvenes también están con miedo de empezar el año lectivo, no porque tengan miedo que algo acontezca, sino porque tienen miedo a fracasar. Y todos algún momento tendremos que afrontar el miedo. Pero, ¿qué nos enseña la Biblia sobre esto? La pregunta es, ¿los grandes personajes de la Biblia también algún momento tuvieron que enfrentar el miedo? Y si tuvieron que enfrentar el miedo, ¿cómo pudieron vencerlo? Y ese es el tema que quiero hablar, mis hermanos, con ustedes esta mañana. En las manos del miedo. En las manos del miedo. Diga conmigo: en las manos del miedo. Y pregúntale a su hermano que está a su lado: ¿tienes miedo? Pero dígale sonriendo, no le diga bravo, porque al verle bravo va a tener miedo. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Samuel, capítulo 21, versículo 10 al 12. El problema no es que tengamos miedo. El problema es que el miedo toma el control de nuestras vidas. Y la pregunta es: ¿cómo podemos enfrentar el miedo? En las manos del miedo. Todos algún momento tenemos que enfrentarlo. Pero ¿cómo podemos enfrentarlo? Primera de Samuel capítulo 21 versículo 10 al 12 y dice: y levantándose David aquel día huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gad. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran ¿qué? ¿Y tuvo gran qué? Otras versiones dice: y tuvo gran miedo. Quiero que vayamos al libro de Salmos 56, versículo 1, 2 y 3. Dice: ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devora el hombre, me oprimen combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En el día que tengo miedo, yo en ti confío. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, tú nos permites una vez más estar delante de tu altar. No quiero, Señor, que esta sea una palabra que salga y acabe y que no dé respuesta. Quiero que sea una palabra que se encarne en tu pueblo, una palabra que se encarne en tu iglesia y que dé respuesta a la misma. Prepara nuestro corazón, prepara nuestro ser para recibir tu palabra. Y al único que daremos gloria y honra es a ti, porque tú puedes usar mis labios, pero el que habla eres tú. Gracias te damos a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. En las manos del miedo. Todos algún momento tendremos que afrontar miedo. Tengo miedo. En estos dos textos hay una palabra común que sobresale. Tengo
miedo. Pero ¿por qué tenemos que hablar del miedo? ¿Por qué tenemos hoy que hablar de afrontar el miedo? Porque, mis hermanos, cuando el miedo toma el control de nuestras vidas, se puede convertir en un arma letal sobre nosotros. Por el miedo no podemos ver la gloria de Dios. Por el miedo dejamos de ver milagros. Mucha gente tiene miedo y no puede ver milagros de Dios. Por el miedo incluso dejamos de ser prosperados. Tenemos miedo a emprender algo y perdemos la situación en la cual Dios nos pueda prosperar. Por el miedo no descubrimos la voluntad de Dios. Por el miedo terminamos fracasando incluso en nuestros estudios. Hay muchos de nuestros hijos que fracasan no porque no puedan, sino porque tienen miedo. Por el miedo dejamos de transformar nuestra sociedad. El miedo, aunque sea sorprendente, ha sido una de las causantes que muchas iglesias en Alemania, que era conocida como la cuna del protestantismo, e Inglaterra, que es conocido como la cuna del avivamiento, hayan muerto muchas iglesias por el miedo a descubrir cosas nuevas en Dios. En el libro de Samuel, en nuestras Biblias, tenemos divididos con el primero y segunda de Samuel como 2 tratados. Pero cuando vamos al original o cuando vamos a la Biblia hebrea, nos encontramos que el primero y segunda de Samuel era un solo libro. Y era conocido como el gran tratado de los reyes. Y el libro de primera y segunda de Samuel se enfoca a hablar la historia de 2 grandes reyes. El rey Saúl, aunque muy criticado, pero también era un rey grande. Pero un rey aún más grande, el gran rey David. Y muchos de nosotros, aunque no hayamos sido... estemos recién empezando en los caminos de Dios, de una u otra manera hemos escuchado acerca del gran rey David. El gran rey David que con su honda mató a un gigante. Yo recuerdo una vez que estaba hablando y se me acercó un niño de 5 años y me dijo: pastor, ¿serio que David mató al gigante con una moto? Me sorprendió el muchacho, no sabía qué responderle. Y le dije: ¿quién te dijo semejante mentira? Y él me dijo: usted, pastor. Y yo me asusté. Y yo le dije: ¿cuándo? Cuando usted dijo que David mató a Goliat con una Honda, y mi papi tiene una moto Honda, entonces creo que David mató con una moto. Pero todos de alguna u otra manera hemos escuchado acerca del gran rey David. El gran rey David que mató a un gigante, el gran rey David que se componían cánticos alrededor de David. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. El gran rey David que la gente temblaba cada vez que David salía a batallar. El gran rey David que danzó a la entrada de Jerusalén con el tabernáculo. Pero el gran rey David que también en algún momento, dice la palabra, tuvo miedo. El gran rey David, admirado por todos nosotros hasta el día de hoy, respetado en el pueblo judío. Nadie puede negar que era un gran rey. La Biblia nos habla que era un hombre conforme al corazón de Dios, pero en algún momento dado tuvo miedo. Y el escritor en el libro de Samuel nos relata un momento en el cual David tuvo miedo. El problema no es que David tenga miedo, el problema es qué hizo David para enfrentar el miedo. ¿Qué debemos hacer nosotros para enfrentar el miedo? Estaba visitando y una hermana me decía: pastor, tengo miedo a enviar a mis hijos a la escuela. No sé si allá puede ocurrir tal vez un sismo y pueda perder a mis hijos. ¿Qué hizo David para enfrentar el miedo? ¿Qué debemos hacer nosotros para enfrentar el miedo? Aprendíamos algo precioso el día viernes, en la cual la hermana nos hablaba y nos decía que aunque el miedo es algo natural, puede convertirse en una bendición de Dios, porque podemos a través del miedo encontrar esperanza en Dios. Pero la pregunta es: ¿cómo lo podemos enfrentar? ¿Cómo lo podemos enfrentar? ¿Qué debemos hacer nosotros para vencer el miedo? Y David nos responde de una manera magistral. ¿Quieres saber cómo David venció el miedo? Vamos al libro de Salmos número 56. Y el libro de Salmos número 56 fue escrito en el momento en el cual David se encontraba frente al rey de Gad, que nos habla en primera de Samuel capítulo donde hicimos lectura. Y en ese momento, cuando sale de aquella situación que tuvo miedo, David escribe un salmo por la experiencia que él tuvo. Y cuando David se encontraba en su mayor momento de miedo, escribe este salmo, donde nos enseña qué debemos hacer cuando enfrentamos miedo. Y quiero que vayamos al versículo 1. ¿Qué hacer para enfrentar el miedo? Todos algún momento tenemos miedo. Muchos de nuestros jóvenes están teniendo miedo el día de mañana de ir a clases. Todos algún momento tenemos que enfrentar el miedo tal vez de ir hacia un médico y que el médico nos diga una mala noticia. Todos tenemos miedo con la situación en la que estamos viviendo, tal vez que podamos perder nuestro trabajo.
Tenemos miedo a emprender un negocio porque pensamos que nos va a ir mal. Todos tenemos miedo. Tenemos miedo a entablar una relación porque pensamos que vamos a fracasar. Porque fracasamos ayer, tal vez podemos fracasar el día de hoy. Todos tenemos miedo. Pero ¿qué hizo David para enfrentar el miedo? Y quiero que vayamos a Salmo 56, versículo 1 y 3. ¿Qué debemos hacer para enfrentar el miedo? Primero, Salmo 56, verso 1 dice: ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprimen combatiéndome cada día. Y quiero que nos saltemos al versículo 3. Y esto me encanta. Presta atención a lo que dice David. Porque en el día que yo temo, yo en ti. La pregunta es, ¿David solo este día tuvo miedo? David en algunos momentos tuvo miedo, pero David dice algo sorprendente. Pero en el día en que yo tengo miedo, yo en ti confío. Primero, ¿qué debemos hacer para enfrentar el miedo? Primero, debemos aprender a buscar refugio en Dios. Diga conmigo, buscar refugio en Dios. Si quieres vencer tu miedo, tienes que aprender a poner tu confianza, tu refugio en Dios. La Biblia nos dice en el Salmo 91 que dice: bajo sus alas estaremos seguros. Bajo las alas de Dios vamos a encontrar seguridad. Podemos estar en uno de los momentos más críticos de nuestra situación. Pueden amenazarnos un montón de gente. Mucha gente tal vez querrá ver nuestro fracaso. Mucha gente tal vez querrá vernos en el piso y trabajarán para vernos en el fracaso. Pero ellos no conocen algo. Nosotros tenemos a Dios, y cuando confiamos en Dios, en Él estaremos seguros. El problema no es el miedo. El asunto es que en el medio del miedo debo aprender a refugiarme en Dios. Todos algún momento tendremos que enfrentar el miedo. David se encontraba entre la espada y la pared. Salió corriendo de Saúl, no quería enfrentarse. Sabía, él decía, este es un escogido de Dios. La Biblia me habla de eso que David pensaba de Saúl. Y no quería enfrentarse a Saúl. Así que salió corriendo de en medio del pueblo de Israel hasta que terminó en Gad. Cuando termina en Gad, se encuentra con un rey que también lo quería matar. Si iba a Israel lo mataban. En Gad también lo querían matar. David se encontraba entre la espada y la pared. No había escape, no había salida. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones similares? Nos encontramos entre la espada y la pared, no sabemos qué hacer. Y no son situaciones que se van formando, a veces son situaciones que surgen en medio del momento. Los fotógrafos de National Geographic son conocidos como gente intrépida, que no le temen a nada con tal de captar las mejores imágenes en sus fotografías. Y uno de estos fotógrafos había sido delegado para captar las mejores imágenes de un volcán que se encontraba en actividad. Para tal fotografía, contactó por teléfono a un aviador experto. Cuando contactó por teléfono a este aviador, inmediatamente al siguiente día se fue al aeropuerto para encontrarse con este aviador. Vio la avioneta en la que se iba a subir y vio a un joven parado al lado de aquella avioneta. El fotógrafo con su cámara fue inmediatamente y le dijo: suba a la avioneta, que estamos perdiendo el tiempo. El joven le dijo: pero le estoy diciendo que suba, le voy a pagar muy bien, ya hablamos el día de ayer, suba por favor. Entonces el muchacho cogió y se subió a la avioneta. Entonces el fotógrafo le dijo: arranque la avioneta, y el muchacho arrancó con la avioneta. Cuando arrancó la avioneta dijo: gira a la derecha. Y el muchacho le dijo: pero le estoy diciendo que gire a la derecha, por favor, no me haga perder el tiempo. Y el muchacho cogió la avioneta y fue para la derecha. Inmediatamente a lo lejos empezó a verse la imagen de un volcán que botaba humo. Entonces el fotógrafo le dijo a aquel muchacho: acérquese al volcán. Entonces el muchacho le quedó viendo y le dijo: pero ¿qué? Acérquese al volcán. Entonces el muchacho le quedó viendo, hizo así los hombros y se acercó. Cuando se acercó le dijo: de vuelta, vire la avioneta para yo poder captar las imágenes. Y el muchacho le dijo: pero le estoy diciendo que vire la avioneta para poder captar las imágenes. Y el muchacho ya no pudo más y le dijo: pero recién estoy aprendiendo a volar. Entonces el hombre se asustó y dijo: usted no será el aviador. No, yo era su estudiante. ¿Cuántas veces nos encontramos en situaciones similares? Nos encontramos entre la espada y la pared. Y son momentos en donde tenemos que enfrentar el miedo. Vamos a encontrar momentos en nuestra vida que van a surgir de la nada. Y son momentos donde tenemos que enfrentar algo que no lo esperábamos, y nuestra reacción natural y normal es tener miedo. Va a haber momentos dados en nuestras vidas que nos vamos a encontrar entre la espada y la pared. Estamos a punto de perder el trabajo y no sabemos qué hacer. Tal vez el médico nos dictaminó una enfermedad que fue una enfermedad de muerte y no sabemos qué hacer.
Nuestro matrimonio está al borde de la destrucción y son momentos que no sabemos qué hacer. Tal vez estamos afrontando este momento, familiares que lo perdieron todo y esa carga está sobre nuestros hombros y tenemos miedo. Enfrentar la situación de nuestros familiares y la situación en nuestra casa. No sabemos qué hacer. David se encontraba en uno de sus momentos más grandes de miedo. Pero David, después de aquella situación, dijo algo sorprendente: aunque tenga miedo, no temeré, porque mi confianza está en Dios. Mi refugio está en ti. Nadie te garantiza que un momento dado, si va a aplaudirle, denle a Dios fuerte, mi hermano. Nadie te garantiza que por el hecho de estar en la iglesia, algún momento dado tengas que enfrentar una situación fuerte en la cual tengas miedo. Nadie te puede garantizar esto. Yo siempre sé decir, es una gran mentira cuando le dice pare de sufrir. Porque la vida tenemos que sufrir. Y algún momento tenemos que enfrentar miedo. Nadie nos garantiza que en algún momento algo inesperado pueda suceder en nuestras vidas, a lo cual tengamos miedo. Nadie nos garantiza. Pero lo que sí garantizamos es que bajo las alas de Dios vamos a estar seguros. Nadie nos garantiza que tenemos que enfrentar el miedo, pero lo que sí garantizamos es cuando confiamos en Dios, Dios nos va a responder. Eso sí lo garantizamos porque creemos en Dios. ¿Cómo enfrentó David el miedo? David dijo, aunque tengo miedo, en ti yo estoy seguro. Primero, ¿cómo enfrentamos el miedo? Aprenda a refugiarse en Dios. Aprenda a refugiarse en Dios. Dios es aquel que puede dar solución a nuestro problema. Dios es el único en el cual venceremos el miedo. ¿Cómo podemos vencer el miedo? Primero, aprenda ¿a qué? A refugiarse en Dios. Segundo, versículo 2 de Salmo 56. ¿Cómo vencemos el miedo? Aprenda a refugiarse en Dios. Segundo, leámosle desde el 1 para que lo entendamos. Espéreme, acabo y le doy. Dice, ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devora el hombre. Me oprime combatiendo cada día. Y presta atención al versículo 2. Todo el día mis enemigos me pisotean. ¿A quién tenía miedo David? ¿A quién tenía miedo David? A los enemigos. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí. ¿Con qué? Con soberbia. Primero, ¿cómo enfrentamos el miedo? Aprenda a refugiarse en Dios. Segundo, confiese su miedo. ¿Cómo podemos enfrentar el miedo? Segundo, aprenda a confesar su miedo. Uno de los problemas que tenemos es que a veces tenemos miedo, pero no sabemos a qué tenemos miedo. Tengo miedo. ¿A qué tienes miedo? No sé, pero tengo miedo. Es verdad que Dios es nuestro protector. Pero ¿cómo quieres que Dios, y présteme atención a lo que le digo, cómo quieres que Dios te proteja si no confiesas de qué quieres que Dios te proteja? Voy a repetirlo. ¿Cómo quieres que Dios te proteja si no sabes de qué quieres de que Dios te proteja? Hay mucha gente que tiene miedo, pero ni él mismo sabe por qué tiene miedo. David fue delante de Dios y dijo, Señor, tengo miedo porque mis enemigos me atacan. David confesó el motivo de su miedo. No vamos a poder vencer el miedo si no descubrimos cuál es el causante de nuestro miedo. Hay gente que vive y sabe que tiene miedo, pero no analiza a qué tiene miedo. Si queremos vencer el miedo, debemos descubrir cuál es el causante de nuestro miedo. Por ejemplo, si tenemos miedo a perder el trabajo, descubra qué causas puede hacer que usted pierda el trabajo y trabaje en contra de eso. No sé si me estoy dando a entender. Si tienes miedo a perder tu trabajo, descubre cuáles pueden ser los causantes a que pierdas tu trabajo y trabaja en contra de eso. Si tienes miedo a levantar un negocio, descubre cuáles son los miedos que tienes a levantar un negocio y trabaja en contra de eso. Si estás con miedo de empezar, los jóvenes, tus estudios, analiza por qué tienes miedo y trabaja en contra de eso. Trabaja en contra de eso. Hay muchos muchachos que tienen miedo a estudiar porque en ocasiones sus padres les dicen que no sirven para estudiar. En ocasiones nosotros mismos maldecimos a nuestros hijos. Confiesa cuál es el causante de tu miedo y trabaja contra eso. Todo tiene su causa y su efecto. Un miedo no surge de la nada. Siempre tiene que haber algo para que haya miedo. David sabía muy bien los causantes de su miedo. Eran lo que le perseguían y confesó sus miedos. No es una actitud de cobardía confesar cuáles son nuestros miedos, sino de valientes y entender que Dios nos dará control incluso en medio de los miedos. ¿A qué tienes miedo? Hay mucha gente que tiene miedo a entablar una relación porque tiene miedo a fracasar. La pregunta es, ¿por qué tienes miedo a fracasar? Confiesa tus miedos y empieza a analizar por qué tal vez pueden surgir esos miedos. Tal vez papá, mamá fracasaron y tengo miedo que eso venga sobre mi vida. Confiesa tus miedos.
No vas a poder vencerlos si no aprendes ¿a qué? A confesarlos. ¿Quieres vencer los miedos? Segundo, aprende a confesar tu miedo. Tercero, ¿cómo podemos vencer los miedos? Primero, ¿cómo? Estamos para aprender aquí. Primero, ¿cómo? Busca refugio. Dios es nuestro refugio. Dios es nuestro refugio. Segundo, ¿cómo podemos vencer nuestros miedos? Segundo, aprende a confesar tus miedos. ¿Cuántas veces venimos delante de Dios y ponemos a Dios nuestros miedos? David dijo, Señor, aunque tengo miedo, yo en ti confío. Pero quiero que analice el versículo 3 y el versículo 2. Presta atención en este salmo precioso. Dice, mire el 2. Todo el día mis enemigos me pisotean porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. David, ¿qué hizo primero? Confesó su miedo. Tengo miedo a mis enemigos. Pero tercero, presta atención a lo que dice. El verso 3, en el día en que temo, yo en ti confío. No dijo David, tengo miedo y punto. David dijo, estos son mis miedos, pero en ti confío. Te los presento y en ti confío. Hay mucha gente que está con miedo a las situaciones que estamos viviendo. Ay, pastor, la situación es crítica. Pastor, con lo que nos subieron los impuestos, nos vamos a ir de pique. Y no está ni ocurriendo y ya lo estamos diciendo que va a ocurrir. Pero si descubrimos cuáles son los causantes de nuestros miedos, vamos a trabajar en contra de eso. Y sabemos que Dios nos va a proteger. Amén. Tercero, 1 Samuel 21:14. Esto es importante para vencer los miedos. Primero, refugio en Dios. Segundo, confiesa tus miedos. Tercero, 1 Samuel 21:14. Es la misma historia de David cuando escribió David el Salmos. Dice 21:14. Y dijo Aquís a sus siervos. Voy a leerles desde el 12 para que entienda. Y David puso en su corazón esas palabras y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gad. Y cambió su manera de comportarse. Wow, le llevan delante del rey y dijo, si me voy delante del rey me van a matar. Y dice que cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió estar loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr saliva por su barba. Qué loco David, ¿no? Y el versículo 14 dijo, y dijo Aquís a sus siervos, he aquí, veis que este hombre es demente, ¿por qué me lo traen? David sabía que si lo llevaban donde Aquís lo iban a ¿qué? Quiero que analicen esta situación. David cuando estuvo con Goliat dijo, aquí le mando la onda. Pero cuando estuvo delante del rey, rodeado de todo el ejército, dijo, aquí me matan. ¿Y qué dice la Biblia? Que empezó a actuar como ¿qué? Como loco. ¿Y qué nos lleva a entender esto? Tercero, analiza circunstancias. Para vencer nuestro miedo, tercero, debes analizar las circunstancias. Hay mucha gente que se deja llevar del miedo. Cuando estábamos en este terremoto, muchos empezaron a gritar y otros empezaron a llorar. Me muero, ya pasó pues, hombre. Pero mucha gente todavía seguía con esa sensación. Y nos dejamos llevar por el miedo. Y reaccionamos de una manera absurda, producto del miedo. Cuando tengas miedo, aprende a analizar las circunstancias en las que te encuentras. David sabía que si estaba delante del rey y David solo bajaba su cabeza, lo mataban, pero David empezó a reaccionar como loco y eso le salvó la vida. David analizó las circunstancias en las que se encontraba. Analiza las circunstancias en las que te encuentras y Dios te llevará a vencer el miedo. Yo les comenté un día que yo había ido a predicar a la ciudad de Machala y mi esposa se había quedado en la ciudad de Cuenca. Mi esposa en ese tiempo trabajaba en la Hyundai. Ella estaba esperando el taxi para irse a la casa cuando se acercó una persona, le sacó una navaja y le dijo y le puso sobre su espalda. Mi esposa estaba con el bolso y el delincuente le dijo, dame el celular. Mi esposa tenía 2 celulares, uno caro y un barato. Ella cogió el barato, el delincuente no le dijo qué celular, solo dijo dame el celular. Ella cogió el barato y le dio. Y el delincuente salió corriendo. Dígame si tuvo o no tuvo miedo. Tuvo miedo, pero analizó las circunstancias. ¿Cómo puedes vencer tus miedos? Aprendiendo a analizar ¿qué? Las circunstancias. De nada ganas desesperándote en medio del miedo. Tercero, aprende a analizar ¿qué? Circunstancias. Una vez estaba un muchacho allá en la ciudad de Cuenca y me dijo, Omar, tengo miedo a empezar las clases. Era grandote. Y dije, ¿por qué tienes miedo? Dijo, es que hay una maestra de inglés que me peló el ojo. Y dije, analiza circunstancias. Si ella te peló el ojo, contra ella mismo, no vas a ir en contra de ella, pero a ella mismo empieza a hacer las tareas, empieza a hacerlas de ella. Cuando llegue tu maestra, dile, maestra, buenas tardes, preséntale. Así esté mal, preséntale. Porque ella al ver tu esfuerzo, vas a salir adelante. Pasó un año, cuando llegó, pasó el año y le digo, ¿qué tal te fue? Omar, me exoneré en inglés. Debemos analizar ¿qué? Circunstancias.
Tercero, analice circunstancias. Amén. ¿Sabe qué me encanta la Biblia? Aunque la Biblia también me habla de mensajes espirituales, también me habla de mensajes prácticos. Mucha gente dice, la Biblia me habla de vivir el más allá. Amén. Pero no vamos a entender el más allá si primero no aprendemos a vivir el más acá. Amén. La Biblia siempre me va a dar respuesta. Tercero, analice circunstancias. Cuarto, debemos analizar circunstancias. No debemos ser presas del pánico. Debemos pensar para actuar. El día de ayer estaba andando con un hermano que me dijo una frase que me encantó. Ya se me olvidó, pero me encantó esta frase. Decía más o menos así, no recuerdo muy bien. Pero él hablaba netamente que antes de hablar debemos primero aprender a pensar. ¿Tienes miedo? Analiza qué circunstancias. Cuarto, esto me encanta, Salmo 56, 9 al 13. Y de esto nos olvidamos mucha gente. Salmo 56, 9 al 13. Primero, ¿cómo vencemos el miedo? A ver, repita conmigo. Primero, ¿cómo podemos vencer el miedo? Confiando en Dios. Segundo, ¿cómo podemos vencer el miedo? ¿Qué? Confesando nuestros miedos. Hay mucha gente que tiene miedo, ni él mismo sabe por qué tiene miedo. Tercero, ¿cómo podemos vencer el miedo? Analizando las circunstancias. Analice circunstancias. ¿Está con miedo de perder el trabajo? Analice qué circunstancias puede llevar a que usted pierda el trabajo. Analícelas. Cuarto, Salmo 56, versículo 9 y 13 al 13. David dice, tengo miedo a mis enemigos, porque vienen contra mí con soberbia. No sé si aquí tienes el lenguaje actual para que puedas poner el versículo 2, por favor. En versículo 2, en el lenguaje actual, si no estoy mal, dice, todos los días mis enemigos me quieren hacer daño. Más o menos dice así el lenguaje actual. Porque muchos son los que pelean contra mí sin compasión. Sin compasión. ¿Qué versión es? Esa es el lenguaje actual. Déme lectura, mi hermana, del versículo 2. Salmo 56, 2. Son muchos los que me atacan, dice David, con arrogancia. Con arrogancia. Pero vayamos al versículo 9. Dice David, tengo enemigos que me atacan con arrogancia. Pero el versículo 9 dice, serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra. En Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Contra quién tenía miedo David? Contra el hombre. Y después dice, en Dios he confiado, ¿qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies cada día para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Cuarto, aprenda a conquistar su miedo. Diga conmigo, conquistar el miedo. La pregunta es, ¿cómo conquistamos nuestros miedos? Parando, no tengo miedo. ¿Cómo podemos conquistar nuestros miedos? Y David nos da la respuesta de una manera hermosa. Y préstame atención con lo que le voy a decir. ¿Sabe cómo David conquistó sus miedos? Si usted analiza todos los salmos, va a encontrar esta situación donde David dice, mis enemigos me atacan, tengo un dolor en mi vientre, mis entrañas se retuercen de dolor. Pero más adelante dice, pero yo en ti he confiado, tú has caminado conmigo, yo sé que tú eres mi respuesta. David en muchas ocasiones tuvo miedo, pero aprendió a conquistarlo. Cuarto, aprendiendo a conocer las promesas de Dios. ¿Cómo conquistó David sus miedos? Conquistó sus miedos con las promesas de Dios. ¿Cómo podemos conquistar nuestros miedos? Con las promesas de Dios. Dice David, bueno Señor, tengo miedo al hombre, pero ¿qué me hará el hombre? Porque tú estás conmigo. Tú me prometiste que un día estaré de rey sobre Israel. David tenía esa promesa. David aún no era rey, pero se había levantado Samuel y dijo, tú serás rey. Y David tenía esa promesa en su corazón y dijo, tú me prometiste que un día sería rey sobre Israel. Esa promesa todavía no ha llegado, así que yo no temeré. David estaba puesto sus pies en las promesas de Dios. Hay mucha gente que tiene miedo porque se olvida de las promesas de Dios. Y tenemos miedo a arriesgar por las promesas de Dios. Déjenme decirles una gran verdad, aunque nos va a doler un poco. Pero mis hermanos, los principios de Dios son inalterables. Podemos orar mucho,
Pero si vamos en contra de las promesas de Dios, no va a pasar nada. Quiero solo leerles un libro, el libro de Proverbios. Vayamos al libro de Proverbios, solo quiero que se presten atención en esto. Proverbios 19:17 dice: a Jehová presta. ¡Wow! Proverbios 19:17, presta atención a lo que dice esto. Proverbios 19:17 dice: a Jehová presta el que da a quién. ¿El que da a quién? Al pobre. Y el bien que ha hecho se lo volverá a ¿qué? ¡Wow! Eso no es una promesa de Dios. Eso no es una promesa de Dios. ¿Y por qué muchas veces estamos con miedo que nos va a ir mal? Estamos con miedo, puede ser por dos cosas: porque no la estoy cumpliendo o porque no la conozco. Pero el que conoce sabe que Dios siempre cumple sus promesas. ¿Cómo podemos conquistar el miedo? Aprendiendo a conocer las promesas de Dios. Incluso aprendiendo a arriesgar por las promesas de Dios. Había un gran trapecista llamado Blondin. Un día hizo colocar una cuerda que cruzaba de las cataratas del Niágara. Se juntó a la multitud para cruzar sin ningún tipo de seguridad o red. Cuando cruzó, la gente empezó a aplaudirle eufórica. Cuando terminó de cruzar, él dijo: ¿cuántos creen que puedo cruzar la cuerda con un hombre sobre mis hombros? La gente dijo: nosotros, y toditos levantaron su mano. Y cuando dijeron, y él le preguntó: ¿y quién de ustedes quiere subirse sobre mis hombros? Toditos se callaron. Muchos decimos creer las promesas de Dios, pero en el rato de la acción no las terminamos creyendo. ¿Quieres conquistar tus miedos? Debes aprender a conocer las promesas de Dios. No podrás conquistar tus miedos si no aprendes a conocer las promesas de Dios. Tienes miedo a que tu hijo se pierda. Tienes miedo a que tu hijo, voy a hablarlo así directamente, muera consumiendo droga, consumiendo alcohol. ¿Acaso no conoces la promesa de Dios en la cual Jesús dijo: cree en mí y serás salvo tú y tu casa? ¿Acaso no conoces esa promesa? ¿Por qué tienes miedo? ¿Cómo podemos conquistar nuestros miedos? Aprendiendo a conocer sus promesas. Aprendiendo a conocer sus promesas. Conquista tu miedo con las promesas de Dios. Si tu hogar está al borde de la destrucción, no tengas miedo venir a Él, porque Dios no vino a destruir familias, sino que Dios vino a restaurar familias. Si tu hijo se está perdiendo, no tengas miedo en pedir ayuda, porque Dios dijo: si crees, toda tu casa será salvo. Vence al miedo con las promesas de Dios. Si tienes miedo a fracasar, en este caso a los muchachos, tienes miedo a fracasar en clases, no te olvides que Dios te ha llamado a ser cabeza y no cola. Y como dice Josué 1:8, todo lo que hagas te irá bien. Tienes miedo a tener a tu hijo lejos de casa, porque hace semanas atrás tuvimos que atravesar tal vez un sismo, un terremoto. No te olvides de la promesa de Dios, en lo cual Dios dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Conquista tu miedo con el poder de Dios. ¿Por qué tienes miedo a orar por un enfermo? Si la Biblia dice que pondremos las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Conquista tus miedos. ¿Por qué tienes miedo al diablo? Hay tanta gente que tiene miedo al diablo. ¿Por qué tienes miedo al diablo? El diablo está en esto, el diablo en este otro. ¿Por qué no tienes miedo cuando la Biblia dice que bajo la sangre de Cristo el enemigo ya ha sido derrotado? ¿Por qué tienes miedo a tus enemigos? Si Dios ha dicho que si Dios está con nosotros, ¿quién puede venir en contra de nosotros? Puedes levantar un negocio y el día de mañana pueden ponerse uno al frente tuyo. No tengas miedo. Dios está contigo. No tengas miedo. Aprendí que el coraje no es la ausencia del miedo, sino del triunfo sobre él. Me encanta esta frase. Aprendí que el coraje no es la ausencia del miedo, sino del triunfo sobre él. El hombre valiente no es aquel que no siente miedo, sino aquel que conquista sus miedos. El hombre valiente no es aquel que no tiene miedo, sino aquel que conquista sus miedos. ¿Saben quién dijo esta frase? Nelson Mandela. Un hombre que estuvo preso 30 años luchando por una justicia. ¿Tuvo miedo? Sí, tuvo miedo, pero aprendió a conquistarlos. Todos algún momento vamos a tener miedo, pero tenemos un Dios grande, poderoso, que nos llevará a vencer incluso los miedos más grandes. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pónganse de pie.
El día de mañana nuestros hijos van a empezar un nuevo año escolar. Y tal vez muchos de nuestros hijos tienen miedo. Tal vez nosotros les infundimos ese miedo. Nuestros jóvenes también van a empezar un año escolar. Y a veces decimos frases: verás, vago, este año sí. Este año no quiero saber que te quedes en supletorio. Inconscientemente ya con nuestra frase, ¡pac!, le marcamos al muchacho. En vez de decirle vago, ¿por qué no le vamos a decir: hoy vamos a bendecir a nuestros hijos? Y nuestros hijos serán los primeros en el colegio, en la escuela. Nuestros hijos serán jóvenes de éxito y de ejemplo en el centro educativo donde ellos están.